Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. Dentro de la habitación de confinamiento, además de Klee, a quien Koji ya conocía bien, había otra mujer sentada en la cama, una elfa cuyo aura traviesa era inconfundible. Llevaba un vestido de bruja de color carmesí brillante que realzaba a la perfección su figura grácil y proporcionada, y un sombrero puntiagudo coronaba su cabeza. Su larga melena rubia era del mismo color que la de Klee, y sus orejas puntiagudas revelaban su verdadera naturaleza. No hace falta preguntar quién era. Alice, la madre de Klee. Guardián de los límites de Teyvat, anciano de los Exencirkel y un legendario aventurero que recorrió incontables mundos. Sus hazañas fueron dignas de un mito. Las ruinas del Dragón del Viento fueron obra suya, al igual que el plan de desarrollo sostenible de Ilichurl. Siempre que Alice entraba en Liyue, incluso el propio Morax la acompañaba personalmente, por temor al caos que pudiera provocar. En Inazuma, una vez hizo llorar a la joven Yae Miko e hirió accidentalmente las alas de Kuhou Sara. Aunque parecía inofensiva, cuando se metía en líos, a nadie se le quitaba el dolor de cabeza. Si no estuviera ocupada manteniendo la frontera de Teyvat, ninguna nación estaría realmente a salvo. Hola, transmigrador. ¿Los números pares e impares permanecen inalterados? Alice saludó alegremente con un gesto de la mano. Koji parpadeó. Los símbolos son señales. Así que estaba usando un código de transmigración. ¿Tú también eres de la Tierra? Koji puso los ojos en blanco. No, no. Ya he estado en la Tierra antes. He visto ese estilo de ropa, pero probablemente no sea la misma Tierra de donde vienes, dijo Alicia con una sonrisa burlona. Klee. Koji se agachó mientras la pequeña se lanzaba a sus brazos. Hermano mayor Koji. ¿Cuándo vamos a hacer explotar al pez grande otra vez? Demasiado adorable. Koji le revolvió el pelo y se rió. Te lo prometí, ¿no? Claro que te llevaré, pero aún no hemos ido a Fontaine, así que esperaremos un poco. ¿Fontaine? ¿La tierra de la ballena de Teyvat? Los ojos de Alicia se abrieron ligeramente. Como guardiana de la frontera de Teyvat y bruja anciana, naturalmente conocía la existencia de la ballena del abismo devorador de estrellas. Koji, el dueño de esa ballena, es muy poderoso, dijo Alicia con seriedad. ¿Te refieres al malvado? Un solo corte será suficiente. Koji empuñó su espada, Shinken. Down. Incluso si ese maligno podía resistir su golpe, esperaba que pudiera. Más fuerte que cualquier descendiente, pero cuanto más fuerte te vuelvas, más brillante será la esperanza de Teyvat, dijo Alicia con significado. Por cierto, Alice, ¿cómo lograste cruzar la frontera? Preguntó Koji con curiosidad. Por ahora alguien me está cubriendo, así que tuve tiempo de volver a visitar a mi preciosa hijita. Alice levantó a Klee y le dio 3 besos en sus mejillas regordetas y llenas de colágeno. Por cierto, ¿dónde está Barbatos? Se giró hacia Jin, dándose cuenta de que no había visto a aquel bardo borracho desde que regresó a Mondstadt. La boca de Jin se crispó. No sabía muy bien cómo explicarlo. Fue a Liyue a visitar a un viejo amigo. Lleva un tiempo fuera. PFFT jajaja. Alice se rió hasta que le temblaron los hombros. Koji ya lo había visto antes. Era la mismísima reina Dodo original. Así es Barbatos. La libertad le sienta de maravilla. No le sorprendió. Ese comportamiento era típico del arconte Anemo. Mientras que otros dioses rara vez abandonaban sus naciones, Venti había vagado por todo Teyvat. Ahora que lo pienso, yo tampoco he visto a Morax en siglos. ¿Estás seguro de que Zhongli realmente quiere verte, a su viejo amigo? Primero tengo una pregunta para ti, Alice. Koji la detuvo antes de que se marchara. ¿Oh? ¿Qué es? La arconte del tiempo, Ishtarot, se encuentra dentro del mismísimo río del tiempo. Preguntó Koji. Oh vaya, esa no es una pregunta común. La sonrisa de Alice se desvaneció. Jin, ¿podrían tú y Klee salir un momento? Jin lo comprendió de inmediato. Esos asuntos escapaban a su competencia. Tomó a Klee de la mano y se marchó en silencio. Solo quedaban Koji y Alice. Sentarse. Dio unas palmaditas en el lugar que tenía al lado. Koji se sentó, algo indeciso. La energía que emanaba de Alice era como la luz del sol. Cálida y abrumadora, que encajaba a la perfección con su carácter vivaz. Yo misma no he tenido muchas experiencias con Ishtarot, comenzó Alice. Pero sí, suele residir dentro del flujo del tiempo. Entre los 3 arcontes del orden que aún quedan, vida, cielo y muerte, el arconte de la vida fue devorado por un viejo amigo mío. Los otros 2 siguen vivos.
El Arconte del Cielo gobierna Celestia, el Arconte de la Muerte reina sobre el reino de la noche, y el Arconte del Tiempo es el más misterioso. Si le preguntas a ese bardo perezoso, Barbatos, tal vez sepa algunas cosas. Si Teyvat se enfrentara a la aniquilación, continuó Koji, ¿podría el Arconte del Tiempo reiniciar toda la línea temporal? No lo sé. Tal vez. Quizás lo que ves ahora sea una versión reiniciada de Teyvat, dijo Alice en voz baja, bajando el tono. Koji, ¿pretendes ocupar el lugar de los principios celestiales? No, dijo, sacudiendo la cabeza. Ese puesto es una trampa. Si vigilas las fronteras, sabes lo mal que están las cosas. ¿Teyvat no significa nada para ti? Sí, lo es. Pero no intentes hacerme sentir culpable. La expresión de Koji se endureció. No era un santo abnegado que cargaba con todo el peso ajeno. Al menos por ahora, no tengo ningún interés en ser el salvador de nadie, dijo rotundamente. Si Teyvat alguna vez está al borde de la destrucción, puedo ayudar a preservarla, pero ahora mismo no voy a mover un dedo. Alice sonrió. Eres una persona de espíritu libre. Me gusta eso. Pero por favor, no me llame señora, añadió con una sonrisa nerviosa. Ese título me trae recuerdos incómodos. Con que me llame simplemente Alice es suficiente. Clee nació mediante un método especial, dijo con naturalidad. Lleva mis genes. No hay ningún padre aventurero por ahí. Cuando me preguntó quién era su padre, me lo inventé. Ella sonrió con picardía. No se lo digas a Clee, ¿de acuerdo? Koji asintió en silencio. ¿Qué más quieres saber? Si puedo decírtelo, lo haré. El hermano de Lumine, el príncipe de la Orden del Abismo. ¿Se encuentra el abismo dentro de Teyvat o más allá? Si te refieres a ese chico rubio, todavía está en Teyvat, respondió Alice. El abismo en sí no es tan divertido. Una vez fui allí a lanzar fuegos artificiales. Sus ojos se iluminaron al recordar con cariño. Pero me atraparon antes de que pudiera terminar. Si no, imagínate fuegos artificiales dentro del abismo. Koji no pudo evitar sudar. Como era de esperar de Alice. ¿Normal? Jamás. Tras regresar a Mondstadt, Eula, como era de esperar, fue a ver a su buena amiga Amber para charlar con ella, algo que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo. Eula, ¿qué se siente al fugarse con el caballero honorario Koji? Bromeó Amber con una sonrisa pícara. No nos estábamos fugando. Solo estábamos viajando juntos. Replicó Eula, con las mejillas sonrojadas mientras la miraba fijamente. Claro, claro. Pero Eula, ¿no sientes nada por Koji? Amber se inclinó, indagando con curiosidad. Viajar con él es fácil. Relajante. Nadie me trata con hostilidad cuando estoy con él, dijo Eula en voz baja. Me refería a sensaciones, no a ambiente, suspiró Amber, poniendo los ojos en blanco. Amber, ¿por qué haces tantas preguntas? Bien, recordaré este rencor, murmuró Eula, avergonzada. Ay, vamos. Eres una belleza, Eula. Si sigues así de reservada, ni siquiera probarás un sorbo de la sopa. Dijo Amber con seriedad, mitad sermoneando, mitad bromeando. HMPH. ¿Y qué es exactamente lo que te imaginas en esa cabeza tuya? Los ojos de Eula se abrieron de par en par, nerviosa. ¿De verdad era tan fácil de descifrar? Olvídalo. Si no te gusta, no pasa nada. Pero si te gusta, adelante. Amber apretó el puño, animándola. ¿Por qué tengo la sensación de que estás más ansioso que yo? Eula suspiró, pero la idea de dar el primer paso no le parecía imposible. A la mañana siguiente, Eula rompió con su rutina habitual. Sustituyó su uniforme de caballero por un vestido blanco de encaje, suave y elegante. Una liga a juego se ajustaba a su muslo de una manera peligrosamente seductora, y llevaba un elegante sombrero de sol que enmarcaba a la perfección sus delicadas facciones. Koji, ¿quieres dar un paseo conmigo? Preguntó tímidamente, con las mejillas sonrojadas. Su noble educación se reflejaba en cada uno de sus gestos. A pesar de la reputación de su familia, sus modales eran impecables. Claro. De todas formas, estaba a punto de tomarme un descanso, dijo Koji, asintiendo con una sonrisa. ¿Quién podría rechazar la invitación de una belleza? Mientras tanto, en el monte Aozang de Liyue. Achú. Mona estornudó de repente, frunciendo el ceño con incomodidad. Lumine, ¿estás bien? Preguntó Paimon con preocupación. Estoy bien, Paimon. Pero, algo no me cuadra. Volvamos a Mondstadt. Abrazó a Paimon con fuerza y se teletransportó a través de un punto de referencia directamente al que se encontraba sobre el cuartel general de los caballeros de Favonius. Su intuición le gritaba. Tenía que volver. Paimon no lo entendió, pero la siguió de todos modos.
Al fin y al cabo, solo era apoyo emocional, y un práctico adorno para la mochila. Toc, toc, toc. Mona, ¿estás en casa? Soy tu amable vecina de los caballeros de Favonius. Koji llamó a la puerta del otro lado del pasillo. Hacía tiempo que no salía de Mondstadt. Se preguntaba si Mona ya habría muerto de hambre. La ceja de Eula se crispó. ¿Todos los caballeros tienen vecinos tan excéntricos? ¿Quién es? Preguntó una voz débil. La puerta se abrió lentamente, dejando ver a una Mona visiblemente hambrienta. Oh, ¿eres tú, Koji? Tienes comida, ¿verdad? Dijo, con los ojos brillando como un gato hambriento que divisa un pez. Koji suspiró y sacó algunas raciones de su inventario. Los ojos de Mona se iluminaron al instante. Devoró la comida como si no hubiera comido en días. Mona, ¿no te presté un poco de mora antes? Eso debería haber durado lo suficiente para comer. Mona tosió con incomodidad. No pude evitarlo. Compré un libro nuevo de astrología. Cifras. En fin, Alice está ahora mismo en Mondstadt. ¿No te gustaría conocerla? Preguntó Koji con naturalidad. ¿Alicia? ¿La dama Alicia? Los ojos de Mona se abrieron de par en par. Nunca había conocido a Alicia, solo había oído hablar de ella en leyendas. Ni siquiera la astrología podía predecir su paradero. Conocerla sería una oportunidad increíble. Me encantaría, dijo Mona rápidamente, asintiendo con entusiasmo. Mientras tanto, Koji y Eula continuaron paseando por las calles de Mondstadt, ignorando las miradas curiosas a su alrededor. Eula vaciló, luego se mordió el labio y rozó su mano con los dedos. Lentamente, la apretó con fuerza. Interrogación de cierre. Koji se quedó paralizado, mirando de reojo. Las orejas claras de Eula brillaban con un rojo intenso. Como era de esperar, no se apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los de ella. En ese preciso instante. Tal como lo sospechaba, alguien está robando la casa. Desde una azotea cercana, Lumine apretó el puño, entrecerrando los ojos. Paimon temblaba a su lado. Lumine? ¿Me estás asustando? Los labios de Lumine se curvaron en una sonrisa peligrosa. Nadie le roba a la esposa principal. Vámonos. Unos instantes después. Golpe. Koji sintió que alguien le agarraba la mano libre. El agarre era tan fuerte que pudo oír crujir los huesos. ¿Te importa si me uno a vosotros? Dijo Lumine con una sonrisa dulce, aunque nada dulce. La esposa principal, que ostenta autoridad, ha entrado en el chat. Luz. Eula se quedó paralizada, con aspecto de criminal sorprendida en pleno acto. Claro. Vamos todos juntos, dijo Koji con suavidad, intentando calmar los ánimos. Ahora, caminando de la mano con las dos chicas, no pudo evitar mostrarse satisfecho bajo las miradas envidiosas de los transeúntes. ¿Por qué ellos y no él? Todos los hombres que observaban maldijeron en silencio su destino. Lumine, ¿por qué has vuelto tan de repente? Preguntó Koji. Si no lo hubiera hecho, ¿acaso pensaban organizar una fiesta esta noche? Espetó Lumine. Hasta Paimon se estremeció. Si hubiera una fiesta, seguro que nos obligaría a invitarla. El rostro de Eula se puso rojo como un tomate. Comparada con esa astuta hermanita, no tenía ninguna posibilidad. No exageres, dijo Koji, negando con la cabeza. Aún así, si las cosas hubieran llegado tan lejos, habría sido difícil detenerlas. Desde una ventana cercana, Alice sorbía su té con una sonrisa pícara. HMPH. Como si dos jóvenes guapos pudieran caminar juntos sin que saltaran chispas. En fin, Lumine, escucha. Tu hermano Aether todavía está en Teyvat, dijo Koji con seriedad. ¿Mi hermano? Su expresión se tensó. Si él estaba allí, ¿por qué no había venido a buscarla? ¿Qué está haciendo ahora? Koji se inclinó más y le susurró al oído. Está relacionado con el abismo. Su rostro se ensombreció al instante. Sabía lo que eso significaba. El abismo era un poder prohibido. No te preocupes. Yo me encargo. Tu hermano estará bien, le aseguró Koji. Lumine sonrió dulcemente. Te creo. Pero si lo encuentras, rómpale una pierna por mí, para que deje de corretear por ahí. Eula parpadeó, estupefacta. ¿Ustedes dos son hermanos? Eso sonaba más bien a enemigos. Por supuesto que sí, dijo Lumine alegremente. Somos los mejores hermanos. Pero cuando mi hermano se porta mal, un pequeño castigo es normal, ¿no? Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Es solo una pierna. Se curará. Koji solo pudo suspirar. Sí. Definitivamente son hermanos. Perdí, Lady Alice. Tras conocer a Alice, Mona la retó inmediatamente a un duelo de misticismo.
Por supuesto, terminó en una derrota total. No es de extrañar. Ni siquiera la maestra de Mona pudo vencer a Alice. Su conocimiento de lo oculto era verdaderamente inigualable. Jeje, no te desanimes, pequeña Mona. Todavía eres joven. Alice sonrió al observar a la chica a la que consideraba tanto colega como alumna. Su talento era realmente extraordinario. Si no estuviera ya comprometida con su maestra, Alice la habría aceptado con gusto como discípula. Señorita Alice, puesto que usted es tan asombrosa en misticismo, ¿le ha enseñado alguna vez algo de ello a Clee? Clee es solo una niña. ¿Qué haría aprendiendo todo eso? En cambio, le enseñé a hacer bombas. Alice lo dijo con la misma naturalidad con la que hablaría de hornear galletas. Clee había heredado el talento de su madre, pero Alice no quería que pasara por las mismas dificultades. Ya se sentía culpable por estar tan a menudo lejos de Clee debido a sus obligaciones de mantener las fronteras de Teyvat. Lo único que quería era que su hija tuviera una infancia feliz. A Clee le gustaba hacer explotar peces, y Alice lo apoyaba. Mientras su hijita fuera feliz, todo lo demás estaba bien, y si algo explotaba, Alice se encargaría ella misma de las consecuencias. Señora Alice, sobre mi maestra, preguntó Mona con cautela. Había visto parte del pasado oscuro de su maestra, y sabía que la anciana sin duda sabía que lo había visto. Jaja, ¿te refieres a ese diario, verdad? No te preocupes, no te matará. Los labios de Alice se curvaron en una sonrisa divertida. Eres demasiado buen estudiante para eso. Mona suspiró. Era cierto que su profesor no la mataría, pero sin duda iba a sufrir. Disparen todo. Auge. Clee arrojó otra bomba al lago Cider, cuya explosión provocó enormes chorros de agua junto con una lluvia de peces aturdidos. Los pescadores que se encontraban cerca solo pudieron mirar con resignación, recogiendo sus cañas. Con semejante alboroto, los peces desaparecieron por ese día. Solo un culpable en todo Mondstadt podía provocar semejante caos. Clee, el pequeño terror predilecto de los caballeros de Favonius. Delicioso. Clee cogió un pescado, asado a la perfección por el calor de la explosión. Hermano mayor cogí. Hermana Eula. Ustedes también coman. Dijo con orgullo, ofreciéndolo como un tesoro. En realidad está bastante bien, admitió Eula. El agua del lago aquí está limpia. Cogí asintió. Sus bombas no usan nada tóxico, así que no hay problema. Mientras observaba a Clee masticar felizmente su pescado asado, un pensamiento fugaz cruzó por su mente. Si le enseñara el principio de la fisión nuclear, podría fabricar una bomba casera llamada Little Boy. Por ahora, como tutor temporal de Clee, decidió no poner a prueba esa teoría. Los tres llevaron a Clee a la guarida del terror de la tormenta, un lugar construido a partir de las travesuras pasadas de Alice. Era justo que su hija viera la obra de arte de su madre. «Oms». La voz provenía de arriba. Dvalin había aterrizado cerca, con sus enormes ojos fijos en la pequeña figura roja. «No me digas que este niño es descendiente de esa mujer». De Clee percibió un aura terriblemente familiar. Todo su cuerpo se tensó, y viejos recuerdos volvieron a él como una pesadilla. Sí. Es la hija de Alice, Clee. Es linda, ¿verdad? Dijo Koji, alzando a Clee. No. Para nada es bonito, dijo Dvalin secamente, retrocediendo un poco. Como madre tanto, hija. Si este pequeño decidía convertir la guarida del terror de la tormenta en la cuenca del terror de la tormenta, estaría acabado. Koji, ¿sabes a dónde fue ese borracho de Barbatos? Preguntó Dvalin con cautela. Dentro de las fronteras de Mondstadt, no podía sentir la presencia de su dios. ¿Se habría fugado de nuevo a otro país? Ah, Bempty. Está en Liyue. El Geoarchón acaba de morir, así que fue allí para unirse a la diversión, respondió Koji con ligereza. Imposible, gruñó Dvalin. Absolutamente imposible. Morax, alguien de ese nivel, no muere así como así. Si el Geoarchón de Liyue hubiera perecido de verdad, las ondas expansivas habrían sacudido todo Teyvat. Ni siquiera Celestia habría podido acabar con él en silencio. Está fingiendo, dijo Koji. Probablemente solo quiere retirarse. Increíble. Dvalin suspiró. Así que el poderoso Morax ha acabado así, debe ser por la influencia de Barbatos. Koji soltó una risita. Hay un dicho en Liyue. Quien se mantiene cerca del vermellón se tiñe de rojo. Quien se mantiene cerca de la tinta se vuelve negro. Ya me lo imaginaba, murmuró Dvalin. A este paso, ese borracho probablemente asistirá a su propio banquete fúnebre. Koji se rió. No me extrañaría que lo hiciera. Dvalin. Estos dioses están locos. ¿Siguen vivos y organizando sus propios funerales? Increíble. Decidió no preocuparse por ello.
Al fin y al cabo, solo era un dragón. Mejor no pensar demasiado en la locura divina. Hola, Dvalin. ¿Cuánto tiempo sin verte? Se oyó una voz alegre. Apareció Alicia, saludando con energía. Dvalin dejó escapar un rugido de sorpresa, erizándose sus escamas. No había sentido verdadero miedo en siglos, pero esta mujer era un desastre andante. Todavía recordaba la última vez que ella había experimentado con él. ¿Por qué has vuelto? Dvalin adoptó instintivamente una postura más defensiva, preparándose para lo peor. ¿Qué? ¿No puedo visitarte? Preguntó Alice con una sonrisa pícara. Una bomba al estilo Klee apareció en su mano, pero el aura que emitía era mucho más peligrosa. Tos. Por supuesto que sí. Dvalin cedió de inmediato. Puede que le rugiera a Venti por holgazanear, pero ante Alice, no era más que un polluelo asustado. Dvalin, he oído que todavía sufres los efectos del veneno. ¿Ha hecho Venti algo al respecto? Preguntó Alicia. La toxina que corría por su sangre contenía rastros del abismo. En su mejor momento, podía resistirla, pero aquella antigua batalla le había costado muy caro. La viajera de aquí, su cuerpo puede absorber la energía abisal, reflexionó Alice, mirando a Lumine. TSK, había oído a Rinnedotir mencionar que el poder de ciertos seres en el abismo se originó en ese cuerpo hace mucho tiempo. ¿Absorber el poder abisal? Alice frunció ligeramente el ceño. Así pues, la capacidad de la chica para resistir la corrupción no era purificación, sino asimilación. No te preocupes. Es una cantidad pequeña, así que aún no lo notarás, dijo Alicia, restándole importancia con un gesto de la mano. Pero con el tiempo, comprenderás esa fuerza. Entonces sonrió. Lumine, tu verdadero viaje a través de Teyvat no ha hecho más que empezar. Señorita Alice, ¿ha conocido a mi hermano? Preguntó Lumine en voz baja. Sí, respondió Alicia. Él está bien. Dentro de poco, ustedes dos volverán a verse. Su tono tenía peso, como una profecía. Lumine apretó los puños. Tan pronto por fin nos volveremos a encontrar, mi querido hermano. Y cuando eso sucediera más le valía tener una explicación preparada. De lo contrario, haría que Koji se rompiera las piernas para que no pudiera correr esta vez. En otra parte. Mirar. Aether estornudó repentinamente, temblando. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque no sabía por qué. En el momento en que Alice puso un pie en Liyue, Zhongli sintió al instante esa aura familiar. Incluso más intenso que cuando llegó Venti. Sin dudarlo, se dispuso a interceptarla lo más rápido posible. Por Rex Lapis este desastre viviente ha vuelto. Entre todas las personas que Liyue menos quería ver, Alice definitivamente ocupaba un lugar de honor. La última vez que visitó el lugar, conoció a un soldado de Miguelid que tartamudeaba. Por bondad, le dio un medicamento. El hombre empezó a hablar con fluidez. Pero también se convirtió en un perfecto imitador, repitiendo las palabras de todos con quienes hablaba. Peor aún, Alice intentó una vez drenar toda el agua subterránea del karst de Hueyun, solo para ver qué pasaba. Si Zhongli no la hubiera seguido a cada paso, podría haber provocado una verdadera catástrofe geológica. Su imaginación no tenía límites, ni tampoco su caos. Incluso había oído rumores sobre lo que ella hacía en la guarida del Stormterror de Mondstadt. Era mejor no recordarlo. Oh, Morax. No esperaba que vinieras personalmente. Me siento halagada, dijo Alicia con una sonrisa. Si eres tú, merece la pena venir en persona, respondió Zhongli con calma. Las payasadas de Venti eran travesuras inofensivas. Sin embargo, Alice era un peligro andante. Si no se la vigila, podría convertir la mitad de Liyue en otra ruina. No tenía ninguna intención de dejarla moverse libremente sin supervisión. Alice, se supone que no debes cruzar la frontera, ¿verdad? ¿Por qué regresar a las 7 naciones? Preguntó Zhongli. Incluso Celestia toleraba sus deberes fronterizos solo porque eran necesarios. Vine a ver a mi preciosa hija. Y además aquel golpe de espada que partió el puerto de Liyue en dos hace un rato me llamó la atención. Zhongli guardó silencio. Por supuesto que sabía de dónde provenía ese golpe. Era la espada de Koji. Hasta la frontera lo notó. Entonces Celestia también debió haberlo notado. Alice asintió levemente. No solo Celestia. Incluso aquellos dioses malignos que escaparon probablemente también lo sintieron. ¿Los pecadores de Caenria? Murmuró Zhongli. Él sabía de su existencia, aunque rara vez intervenía. Si son tan estúpidos como para venir a por Koji, eso marcará su muerte, dijo Zhongli con serenidad. El poder de Koji hacía tiempo que había superado los límites de este mundo. Eso será en el futuro, dijo Alicia alegremente. Por ahora, me gustaría dar un paseo por el puerto de Liyue. ¿Alguna objeción?
No. Zhongli suspiró para sus adentros. Preferiría mantenerla alejada por completo, pero si Alice decidía venir, no había forma de detenerla. Como en los viejos tiempos, tendría que seguirlos para minimizar los daños. Bueno, entonces me voy. Alicia soltó una risita, arrojó un Humpty Dumpty al suelo y desapareció en una nube de humo antes incluso de que explotara. Zhongli se llevó una mano a la sien. Es realmente imposible controlarla. Cogí, tus slimes están haciendo trampa. Alice llegó justo a tiempo para ver a uno de los limos de Koji derrotando en solitario a una Cryo Regisvine. Era un limo de hielo, luchando contra un jefe Cryo. Y ganando. Se supone que esta cosa es inmune a su propio elemento. Exclamó Alicia. ¿Qué clase de entrenamiento absurdo produjo un limo que ignoraba las mecánicas del juego? Koji se encogió de hombros. Nunca desactivé los trucos, así que no cuenta como trampa. Levantó una mano. Limos, combínense. Ja. 7 limos chocaron a la vez. Una luz cegadora envolvió la zona. Cuando se desvaneció, una sola criatura quedó suspendida en el aire. Su cuerpo brillaba con un resplandor blanco y dorado. El limo ligero. 7 elementos fusionados en uno, volviendo a la energía primordial antes de la división. La fuerza del reino de la luz. Koji había pasado meses investigando cómo equilibrar esas energías, y lo consiguió. Alicia se quedó mirando, con los ojos muy abiertos. No puede ser. ¿Acaba de ascender? El limo luminoso resplandecía con un brillo sagrado. Las ondas de poder tallaban sigilos luminosos en su superficie. Entonces, auge. Una flecha luminosa surgió de su cuerpo, atravesando directamente el núcleo de la Cryo Regisvine. La criatura se hizo añicos al instante, desplomándose de un solo golpe. Todos los que estaban cerca se quedaron paralizados, con la boca abierta. Un limo, la forma de vida más débil de Teyvat, acababa de derrotar de un solo golpe a un jefe regional. Increíble, una sustancia viscosa milagrosa, murmuró Albedo, que lo documentaba todo con entusiasmo científico. Ya tenía algunas ideas en mente. El concepto de fusionar criaturas elementales para acceder a la energía del reino de la luz era revolucionario, pero prácticamente imposible para cualquiera que no fuera Koji. Koji, dijo Alicia, asombrada, esa baba tuya emana una resonancia de nivel divino. Puede usar la energía del reino de la luz, una fuerza primordial. Solo eso ya la sitúa al nivel de un dios, dijo Koji con orgullo. Estas eran sus creaciones, y no harían más que hacerse más fuertes. Mantuvo su tamaño pequeño a propósito, porque las cosas lindas merecían protección. Están en la fase de crecimiento, añadió. Nunca subestimen el vínculo que existe entre mis criaturas viscosas y yo. Alice no pudo más que suspirar. Los futuros enemigos podrían morir de vergüenza ajena por culpa de ese vínculo. El limo del reino de la luz, entonces 7 poderes elementales son inútiles contra él. Albedo analizó en voz alta. Correcto. Solo los ataques físicos pueden dañarlo. Toda la energía elemental queda anulada. Koji asintió. Su objetivo final era permitir que sus criaturas viscosas cambiaran libremente entre formas humanas y viscosas. Vaya, Alice ha vuelto. Una ráfaga de viento irrumpió. Venti apareció junto a ellos, con los brazos cruzados y una expresión extrañamente seria. La había presentido en el momento en que cruzó la frontera y llegó corriendo desde Mondstadt antes de que hiciera estallar una montaña. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿es esa energía del reino de la luz? La sonrisa habitual del bardo se desvaneció. Ni siquiera él pudo ocultar su asombro. En esta era, la energía del reino de la luz estaba casi extinta, eclipsada por los 7 elementos. Solo unos pocos seres antiguos aún recordaban su verdadera naturaleza. 7 limos se fusionaron para rastrear su origen, explicó Koji. Venti asintió. Ya veo, normalmente, la energía de la luz se divide en 7 elementos, pero volver a unirlos, nadie lo ha logrado antes. Observó a la criatura resplandeciente, con los ojos llenos de asombro. El potencial de este limo es ilimitado. Los limos, la forma de vida más simple de Teyvat, contenían la esencia elemental más pura. Y Koji acababa de demostrar que incluso las criaturas más pequeñas podían alcanzar cotas divinas. Cuando Venti confirmó que Alice no había causado ningún desastre en Liyue, finalmente suspiró aliviado. Sus ideas extravagantes eran demasiado incluso para los dioses. La cordura de la mayoría de la gente no podía soportarlas. Tía Alice, Koji, ¿de verdad Lady Alice es tan aterradora? Preguntó Eula con curiosidad. Venti y Albedo intercambiaron miradas. Ambos sabían perfectamente la respuesta. Déjame decirlo de esta manera, comenzó Venti, ella una vez propuso esto.
Si construyéramos una gigantesca piedra de molino en medio de un valle y encerráramos a todos los Ilichurls dentro, la energía generada podría abastecer de electricidad a todos los molinos de Mondstadt durante 5 años, y si moliéramos los Ilichurls viejos y débiles para convertirlos en alimento, tal vez obtendríamos una fuente de energía más sostenible. Eula se quedó boquiabierta. Koji parpadeó incrédulo. No he oído mal, ¿verdad? ¿Eran experimentos reales que ella quería llevar a cabo? Preguntó Koji con expresión indescifrable. Oh, eso no es todo, dijo Albedo en voz baja. También quería talar el roble más grande de Windrise y excavar el sistema de agua que hay bajo el acantilado Starsnatch. Incluso Venti, habitualmente despreocupado, palideció al recordar aquello. Una vez oí esas ideas que llevaba el viento, todavía me da escalofrío solo de pensarlo. Verdaderamente un detonante del caos. Estos experimentos fueron una auténtica locura. Ilichurls por todas partes. Nadie habla por nosotros. Venti se aclaró la garganta. Bueno, aparte de sus ideas descabelladas, en realidad es buena persona. Nunca daña a los humanos sin motivo. Y sabe mucho, más que la mayoría de los arcontes. Entre las brujas abundaban los genios. Astrólogos, profetas, alquimistas. Conocían secretos que incluso Celestia prefería ocultar. Tras confirmar que Mondstadt seguía intacto, Venti partió de nuevo hacia Liyue. Se acercaba el funeral del anciano. Una despedida sin él no estaría completa. En la zona desértica a las afueras de Mondstadt, humano, ¿estás preparado para la prueba? La voz resonó como un trueno por todo el valle. Apareció Andrio, el rey del viento del norte. Aunque su cuerpo había desaparecido, su alma aún conservaba el poder de un dios. Uno que, durante la guerra de los arcontes, podía luchar contra el dios de los tornados en igualdad de condiciones. En aquel entonces, Venti no era más que un duende del viento. Al igual que el dios de la estufa de Liyue, Andrius acabó sacrificando su cuerpo para fusionarse con la tierra, protegiéndola a ella y a su gente. Koji asintió con satisfacción. Venti tenía a Balin como seguidor. Él también quería uno. Y la pérdida de uno de los 4 vientos de Mondstadt no le preocupaba. Si la ciudad alguna vez se enfrentaba a un desastre, siempre podía echar una mano. Andrio habló solemnemente. En cuanto a recuperar un cuerpo, deja eso en manos de tu supuesta bendición alquímica. No puedes estar hablando en serio, humano, gruñó el espíritu del lobo. ¿Un simple mortal se atreve a reclamar a un dios supremo como su seguidor? Aún debilitado, Andrio seguía irradiando orgullo divino. Koji sonrió levemente. Conozco tu leyenda. Luchaste contra el dios de los tornados hasta un punto muerto. Así que luchemos. Si gano, te convertirás en mi seguidor. Si pierdo, te ayudaré a recuperarte. Andrius lo miró fijamente en silencio. El desafío era audaz, pero su instinto le decía que aquel hombre no estaba presumiendo. No te falta ambición, dijo finalmente. Entre los dioses, yo estaba entre los más grandes. Y uno muy guapo, por cierto, respondió Koji con ligereza. HMPH. A pesar de sí mismo, el espíritu del lobo se pavoneó ligeramente. Sígueme y el mundo verá lo guapo que eres en realidad, continuó Koji, sonriendo. Andrius se dio la vuelta. Tengo mi deber. Luego llegó el silencio. Y finalmente. Muy bien. Porque la oferta de Koji era demasiado buena para rechazarla. Un cuerpo recuperado y la fuerza de su mejor momento, ¿quién podría negarse? Aunque eso significara convertirse en el compañero del humano, no le importaba. Podía tolerar que lo trataran como a un gran husky si eso significaba volver a sentirse vivo. Entonces dejaré Wolvendom a tu gente, dijo Koji. Andrius llamó a su lugarteniente, el segundo al mando de los lobos. Le transfirió una porción de su poder divino, suficiente para que el lobo sirviera de guardián en su ausencia. Sí, mi rey. El subordinado hizo una profunda reverencia, ya imbuido de energía sagrada, pero permaneció humilde, su lealtad intacta. Vamos, dijo Koji con una sonrisa. Tengo muchas ganas de ver la cara de Venti cuando te vea. ¿Ese espíritu del viento perezoso? Supongo que sigue eludiendo sus deberes. Andrius resopló. Conocía bien a Venti. Habían vivido la misma guerra. Aún recordaba las batallas que sacudieron los cielos, cómo los orgullosos dioses cayeron uno a uno. ¿Quién podría haber predicho que el último en quedar en pie sería ese pequeño espíritu del viento? Quizás así era el destino. La victoria no siempre pertenecía a los más fuertes, sino a quienes perseveraban. Sin embargo, en los últimos siglos, a Mondstadt no le había ido mal. Transfórmate en humano, aconsejó Koji. Un lobo gigante entrando en una ciudad causaría pánico. Andrius asintió. Su enorme figura brilló, transformándose en un hombre alto y delgado.
Su cabello blanco brillaba con un tenue resplandor azulado, sus ojos de lobo eran penetrantes y orgullosos. Es la primera vez que uso esta forma, dijo, flexionando las manos. Se siente extraño. Su poder era menor en forma humana. El verdadero poder siempre perteneció a su cuerpo divino. Adaptarse le llevaría tiempo, pero de todos modos no pensaba usar ese formato con frecuencia. Koji asintió con aprobación. No está mal. En mi escala, te mereces un 9 sobre 10. Andrews frunció ligeramente el ceño. ¿Y quién es un 10? Quien sonrió con suficiencia. Yo. Andrés. ... Dicho esto, los dos partieron hacia Liyue. Lumine ya se había adelantado, probablemente ocupada saqueando cofres del tesoro de nuevo. Puerto de Liyue. Muchos trabajadores estaban ocupados en la reconstrucción posterior al desastre. Los edificios cercanos a los muelles habían sufrido daños de diversa gravedad. Afortunadamente, nadie resultó herido. Cuando apareció el arconte Osial, todos ya habían sido evacuados. Andrew. Cuando Venti lo vio, quedó momentáneamente atónito. Su aspecto le resultaba desconocido, pero el aura del Rey Lobo del Viento del Norte era inconfundible. SSS, ¿realmente te has recuperado al mismo nivel que tenías en la Guerra de los Arcontes?, murmuró. ¿Barbatos? Al oír ese nombre, Venti soltó una risa seca. No me extraña que Balin dijera que nunca hacías ningún trabajo de verdad. Andrews frunció el ceño. Andar vagando por las calles a plena luz del día, este tipo de dios realmente hacía que uno sintiera lástima por Balin por tener semejante amo. A lo largo de los años, se había encontrado con Venti muchas veces, pero nunca con esta versión de él. Oye, Andrews, me conoces bastante bien, dijo Venti con impotencia. En aquel entonces, nunca quise pelear por el título de Arconte Anemo. Si hubiera podido elegir, habría preferido escuchar la canción de ese chico para siempre en lugar de a esos dos charlando. Sí, ¿quién lo hubiera imaginado?, murmuró Andrews. El candidato final para el puesto de Arconte debería haber sido yo o de Carabian, pero de alguna manera, terminaste ocupándolo por accidente. Venti permaneció en silencio. Todos los arcontes habían sido alguna vez personas que amaban a los de su propia especie. Incluso de Carabian, el autodenominado tirano de la torre, solo intentaba proteger a los humanos de la manera que él consideraba correcta. Incluso en el momento de su muerte, no había desatado una matanza indiscriminada. Si hubiera querido, un dios de alto nivel comparable a Morax podría haber destruido fácilmente a los mortales junto con él mismo. Eso ya es cosa del pasado, dijo Venti, sacudiendo la cabeza. ¿Y tú ahora? Soy uno de los vasallos de Koji, respondió Andrews con calma. En cuanto a mi antiguo puesto como guardián del viento del norte, ya he encontrado un sustituto. Su fuerza es prácticamente la misma que la mía. Venti asintió y no preguntó nada más. Zhongli también había percibido la llegada de otro dios a Liyue, pero como también sentía la presencia de Venti, optó por no intervenir. Zhongli, Venti, los dos, concéntrense. El tono de Utao era serio al dirigirse al personal de la funeraria Wangsen. Celebrar el funeral del mismísimo rey emperador del rock fue un tremendo honor. No se podía permitir que nada saliera mal. Koji era realmente especial. ¿Estaba seguro de que ese tipo no era de Inazuma? Ella nunca esperó que el gran trabajo que Koji consiguió fuera tan importante. Koji. Zhongli, no querrás que el adorable maestro de salón Utao llore, ¿verdad? Conmovido por esas palabras, Zhongli entró personalmente en el sueño de Ningguang, solicitando que la funeraria Wangsen se encargara de organizar el funeral. Ante el decreto directo del emperador, Ningguang, naturalmente, aceptó sin dudarlo. Venti reprimió la risa. Si se atrevía a reírse de verdad en ese momento, ese viejo probablemente lo colgaría cabeza abajo. Ese día, los habitantes de Liyue llenaron las calles por iniciativa propia para despedir al emperador rey de la roca. Tal era la reverencia que sentían por él. Haga lo que haga el emperador, debe tener sus razones, murmuró Xiao, cubriéndose el rostro. No lograba comprenderlo en absoluto, sobre todo porque el emperador se estaba marchando personalmente. Esa maestra de salón Utao, dijo Mon Carver con curiosidad, es la princesita a la que el emperador adora, ¿verdad? Se podría decir que sí, respondió alguien. El emperador ahora trabaja para ella. Los adeptos eran orgullosos por naturaleza, pero cuando se trataba de Utao, ninguno de ellos se atrevía a mostrar ni el más mínimo rastro de arrogancia. Aún sin ningún parentesco ni conexión divina, Zhongli la trató muy bien. De no ser por la incertidumbre sobre si Zhongli planeaba nombrar un sucesor, probablemente todos habrían apoyado a esa niña traviesa y adorable sin dudarlo. La reacción de Zhongli es sorprendentemente normal, comentó Gizon con un dejo de confusión.
Ya ha sufrido una muerte social total, dijo Koji con una sonrisa. A estas alturas, ya no le importa nada. Había pasado tanto tiempo. Y la verdad, ¿con qué frecuencia se tiene la oportunidad de asistir al propio funeral? Xiao, continuó Koji, tu hermano mayor, Bosacius, luchó una vez en las profundidades del abismo. Quizás encuentres allí rastros de él. ¿Hermano Bosacius? Ante esto, la expresión de Xiao cambió drásticamente. Durante mucho tiempo había buscado a sus hermanos caídos, la mayoría habían sido declarados muertos, pero el cuerpo de Bosacius nunca había sido encontrado. Para entonces, ya había perdido casi toda la razón, explicó Koji. El instinto lo impulsó a luchar junto a Miguelit, y al final, cayó en las profundidades del abismo. El último momento de Bosacius, verdaderamente triste, suspiró uno de los adepti, con sus 3 ojos brillando débilmente. Cloud Retainer y los demás no pudieron evitar sentir lo mismo. El clan Yaxa lo había dado todo por Liyue. De no haber sido por el emperador, incluso Xiao, el último superviviente, habría sido consumido por su deuda kármica. Voy para allá ahora mismo, dijo Xiao, incapaz de quedarse quieto tras enterarse de la verdad. Espera. El viaje es peligroso. Andrius, ve con él, ordenó Zhongli. Tu poder debería ser suficiente para protegerte. Xiao ya estaba inquieto. Solo Andrius podía acompañarlo. El rey lobo asintió. Entendido. Ya había oído hablar de Bosacius. Andrius. Los ojos del guardián de la nube se abrieron ligeramente. El mismo guardián del viento del norte de Mondstadt, uno de los dioses principales de la guerra de los arcontes. Sí, respondió Andrius con serenidad. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora soy uno de los vasallos de Koji. Los adepti quedaron aún más asombrados. Que un dios tan poderoso sirviera a Koji era impactante, pero al recordar aquel único golpe de espada suyo, se dieron cuenta de que, en efecto, era digno. Xiao, si su alma aún existe, puedes usar un recipiente para preservarla temporalmente, le recordó alguien. Xiao asintió y, junto con Andrius, desapareció en un instante. No me extraña que no hayamos encontrado ni rastro de Bosacius en todos estos años, murmuró Cloud Retainer. Cuando nosotros, los adepti, salíamos al exterior, también buscábamos, pero no había absolutamente nada. En aquellos días, añadió otro, el abismo estaba plagado de monstruos abisales. Bosacius debió de unirse a la batalla allí. Los Yaxas se habían sacrificado demasiado por Liyue. Verdaderamente trágico. Al pie de su propio monumento, se amontonaban ofrendas. Zhongli contemplaba su lápida, con una expresión compleja reflejada en sus ojos. Entonces, viejo, ¿qué se siente? Venti apenas podía contener la risa. Toda la situación era absurda. No está mal, respondió Zhongli con calma. Una pausa. Sí, ese pertenecía enteramente al propio Morax. Mientras no se sintiera avergonzado, eso era lo que importaba. Bien podría aceptarlo por completo. Tras el funeral, los habitantes de Liyue se dispersaron gradualmente y regresaron a sus hogares. Zhongli se paró frente a su propio monumento, levantó 2 dedos e hizo el signo de la paz. Venti, Gizon y los demás se quedaron sin palabras. Morax, qué hombre de gustos tan horribles. ¿Se estaba retirando y ahora simplemente se estaba dejando llevar? Unos días después. Andrius regresó arrastrando a Xiao y lo dejó caer al suelo con indiferencia. Xiao. Gizon se acercó de inmediato, con el rostro lleno de preocupación mientras comprobaba su estado. El abismo era realmente peligroso, dijo Andrius con voz firme. Si hubiera ido solo, probablemente no habría regresado. Gracias, dijo Zhongli asintiendo. Hace 100 años, la invasión del abismo a Liyue fue realmente devastadora. Haberla contenido dentro del abismo fue una hazaña increíble. Andrius inclinó la cabeza. No le des importancia. Zhongli suspiró en voz baja. Su hijo siempre se las arreglaba para causar problemas. No podía al menos haberle dicho algo antes de irse. Por suerte, el chef lo había seguido en secreto para protegerlo. No es que Zhongli le prohibiera ir, pero sin la ayuda de Andrius, ese insensato Yaxar probablemente habría caído al abismo. No es para tanto. Es nuestra primera reunión, dios del rock Morax, dijo Andrius con interés. Había oído el nombre de Morax incontables veces, pero nunca lo había visto en persona. Durante la guerra de los arcontes, Morax y Decarabian habían estado entre los dioses más poderosos. Tras la guerra, Andrius había canalizado su fuerza hacia la tierra y se había convertido en el guardián de Wolvendom. Andrius, el rey lobo del viento del norte, he oído hablar de ti, respondió Zhongli asintiendo.
Un dios lo suficientemente poderoso como para rivalizar con el soberano dragón de Carabian. La fuerza de Andrius hablaba por sí sola. ¿Quieres que peleemos un poco?, preguntó Andrius, claramente intrigado. Quería comprobar si el supuesto dios de la guerra era realmente tan fuerte como decían las leyendas. Olvídalo, Zhongli lo desestimó con un gesto. Ya no estamos en la era de la guerra de los arcontes. Una pelea entre nosotros ahora causaría demasiada destrucción. Estaba retirado. Era mejor evitar las batallas sin sentido. Además, tenía que vigilar a Alice para asegurarse de que no volviera a causar problemas. De acuerdo, coincidió Andrius. Los tiempos han cambiado. De repente, una explosión ensordecedora resonó a lo lejos. Los edificios temblaron violentamente. No me miren a mí. No fui yo, dijo Alicia, agitando las manos. Yo no provoco una explosión tan pequeña. Probablemente Klee, dijo Venti con una sonrisa. Cogí la trajo a Liyue para ir a pescar al puerto. Las sienes de Zhongli palpitaban. De tal palo, tal astilla. Sin duda, el potencial destructivo era genético. Aún así, confiaba en que Klee no se haría daño a sí misma ni a los demás. Aquí no se permiten bombas. Ketkin atrapó rápidamente al culpable. Nadie resultó herido, pero la mitad de los trabajadores estaban aterrorizados. Lo siento, dijo Klee con sinceridad fingida. Olvídalo. Solo asegúrate de que no haya una próxima vez, dijo Ketkin con un suspiro, y luego miró a Koji. ¿Y quién es esta? ¿Tu hermana? Koji parpadeó. Esta es Klee, la hija de Alice. La traje a jugar. Vigílenla. El tono de Ketkin se tornó cauteloso. Ya había oído el nombre de Alice antes. La autora de la guía de viajes de Teyvat, una mujer de fama peligrosa. Incluso el propio Geo Archon advirtió en una ocasión. Si Alice alguna vez viene a Liyue, manténganse alerta. Como Klee era solo una niña, Ketkin no insistió en el asunto. Aún así, las bombas no eran juguetes. Si una explotaba cerca de la gente, sería un desastre. Tras supervisar la limpieza, Ketkin se marchó para continuar con sus inspecciones. ¿Koji?, preguntó Klee con curiosidad. Esa señora parecía algo nerviosa, ¿verdad? ¿Puedes culparla? Tu madre es demasiado famosa, respondió Koji. Como Yuen del Liyue Kixing, por supuesto que ha oído hablar de Alice. Y tú también eres muy conocido, Spark Nix. La red de inteligencia de Liyue seguramente tiene registros sobre ti. Ahora mismo, todo el mundo está reconstruyendo. Las bombas hacen demasiado ruido. Molestarían a los trabajadores, explicó Koji. Klee asintió pensativo. Entonces, en vez de eso, haré explotar algunos peces aquí. Mientras tanto, el emperador, el guardián de las nubes, el rey de alas doradas regresaron 4 yaksas. Sus expresiones eran inexpresivas, sin saber si siquiera estaban vivos. Hermano Bosacius. El rostro de Xiao se iluminó de alegría. Hacía demasiado tiempo que no veía una expresión así. ¿Así que hemos revivido?, murmuró Bosacius, flexionando sus nuevas manos. El cuerpo se sentía perfecto, impecable, como si acabara de ser reconstruido. Zhongli, dijo Koji con indiferencia, puede que le haya dado un puñetazo a Istarot. Eso no es problema, ¿verdad? Se había adentrado en el río del tiempo para recuperar sus almas, donde se encontró con la mismísima soberana del tiempo. Istarot atacó primero, y él contraatacó. No contaba con la bendición del tiempo, pero sí con la bendición de la inmortalidad, suficiente para resucitar y contraatacar. Técnicamente, Istarot no había sido derrotada. Había sido lanzada por los aires y, probablemente, rescatada por el gobernante del espacio. Koji ni siquiera se había molestado en perseguirla. No hay problema, dijo Zhongli tras una pausa, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Istarot no era débil. Koji simplemente se había vuelto increíblemente fuerte. Gracias, benefactor, dijeron Bosacius y los demás yaksas al unísono, haciendo una profunda reverencia. El reencuentro con sus compañeros y parientes los llenó de alegría. No es nada, dijo Koji, haciendo un gesto con la mano. ¿Qué harás ahora? ¿Limpiar lo que queda de los dioses caídos? Zhongli asintió. Actualmente soy consultor invitado en la funeraria Wangsen. Ustedes también podrían unirse como personal. Los yaksas parpadearon, estupefactos. El rey emperador de la roca, su dios, trabajando para alguien más. Zhongli continuó con calma. Yo también trabajé allí. Y ya no soy el Geo Archon. Eso solo los confundió más. ¿Qué demonios había pasado mientras no estaban? Paimon, que ahora trabajaba con los demás, soltó una risita y explicó la situación. Al oírlo, los yaksas finalmente comprendieron. Todo lo que Morax había hecho debía tener un propósito.
La sabiduría del emperador estaba más allá de su comprensión. En ese caso, ya que todos ustedes se han unido, nosotros también nos uniremos, dijo Bosacius en nombre de los demás. Entonces esta inmortal también dejará su huella en Wangsen, añadió el guardián de la nube asintiendo. Al fin y al cabo, ese lugar era el dominio de la pequeña princesa. Eula no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. La funeraria Wangsen se estaba volviendo increíblemente poderosa. Casi todo el poderío de combate de Liyue se había concentrado allí. ¿Piensas reemplazar el Kipsin a este ritmo? Preguntó secamente. Aunque no se había unido, estaba exasperada. Si Ningguang se enterara, probablemente le entraría un sudor frío. Dentro de la maceta Serenite. Por el momento, solo un edificio dentro del reino era habitable. En el campo de hierba, 7 limos saltaban alegremente, mientras que dentro de la casa, algo mucho más personal se desarrollaba. Lumine se yergue orgullosa con las manos en las caderas, un brillo majestuoso en sus ojos dorados. Durante demasiado tiempo, otros se habían reunido alrededor de Koji, Eula, Shene y otros, pero ella era la única que había estado con él desde el principio. No estaba dispuesta a perder su lugar. Koji solo sonrió, tranquilo y divertido. Está bien, tú ganas. La tensión que habían estado latentes durante mucho tiempo finalmente llegó a su punto álgido. La discusión, que comenzó de forma juguetona, se transformó en algo más tierno y serio. Pronto, el silencio de la olla de la Serenitea se llenó de risas, palabras suaves y una cercanía que no necesitaba palabras. El tiempo transcurrió sin que nadie se diera cuenta, hasta que los únicos sonidos que quedaron fueron el ritmo constante de la respiración y 2 corazones que finalmente encontraron la paz. Cuando todo se calmó, Lumine se tumbó a su lado, su cabello formando un halo dorado sobre la almohada, y Koji miró al techo con una leve sonrisa de satisfacción. Estoy agotada, murmuró Lumine, estirándose perezosamente. Koji soltó una risita. Supongo que no soy el único que está cansado. Ella le lanzó una mirada burlona. Y dicen que solo el toro se cansa, ¿eh? Se frotó la sien. Quizás no soy del todo ordinario. Lumine rió en voz baja. Sí, definitivamente no es ordinario. Momentos después, se durmieron, tranquilos y abrazados. Koji la rodeó con sus brazos y pensó con un toque de picardía. Lo siento, Aether, supongo que ahora sí soy tu cuñado. Cuando nos veamos, puedes darme un puñetazo. Lo aceptaré. Por la mañana, el aire en la maceta de Serenitea era tranquilo y cálido. Lumine descansaba junto a él mientras la luz del sol entraba a raudales por la ventana. Koji se estiró. Lumine, ¿qué te parece si añadimos algunas flores u ópera al jardín? El lugar se ve demasiado simple. Ella parpadeó. ¿Quieres traerlos aquí? ¿Por qué no? Dijo Koji. Son coloridas, vivaces y podrían embellecer el lugar. Además, producen un néctar rico en energía. Bendición del domador de bestias. Aumenta enormemente la afinidad con otras criaturas. Las flores gigantes, al igual que las flores dulces, producían un néctar abundante, pero con un contenido elemental mucho mayor. Algunos incluso creían que, con el paso de los años, los grandes árboles elementales podrían evolucionar a partir de ellas. Eso podría quedar muy bien, admitió Lumine. Haría que este lugar se sintiera más vivo. Entonces hizo una pausa, un pensamiento repentino cruzó por su mente. Koji, realmente no tomamos ninguna precaución, ¿verdad? No lo haré, ¿sabes? Koji tosió levemente. Poco probable. Y aunque sucediera, podemos afrontarlo. Puedo permitirme alimentar a unas cuantas bocas más. Pensó en su riqueza y luego dejó de contar mentalmente. Tras eliminar los restos de los antiguos dioses en las llanuras de Gili, su fortuna se había vuelto prácticamente infinita. Si existiera una clasificación de Mora, murmuró, al menos estaría entre los 100 primeros. Lumine sonrió soñolienta. ¿Qué crees que diría mi hermano si apareciéramos con un bebé? Koji se rió. Probablemente se desmayó. Puso los ojos en blanco. No lo conoces. Fingiría estar feliz, pero en secreto agradecería al cielo no tener que vigilarme más. Antes de que pudieran continuar, 2 voces se acercaron desde el exterior. Mi señor Koji, Lady Lumine, hemos localizado las Superflowers. Se trataba de la doncella Espejo y el mago Electrocicin, 2 miembros de los Fatui que se habían unido al servicio de Koji. Koji asintió. Buen trabajo. Por cierto, ¿cuál es el salario promedio de un Fatui? Nunca lo pregunté. El mago eléctrico respondió. Los soldados rasos reciben alrededor de 800.000 moras al mes. Aquellos asignados a un ejecutivo reciben bonificaciones por misiones. Koji silbó suavemente.
Los Fatui sí que pagan bien. Por curiosidad, preguntó, ¿con qué ejecutivo es mejor trabajar? La doncella del espejo reflexionó un momento. Probablemente el sirviente o la dama. El doctor no tanto. Si trabajas para él, nunca sabes cuándo acabarás siendo uno de sus experimentos. El mago eléctrico asintió. Sí, aunque proporciona herramientas poderosas, los efectos secundarios son aterradores. El sirviente y la dama son dóciles en comparación. Mientras conversaban, llegaron a un grupo de flores carmesí, las Piroper Flowers. Estas palpitaban levemente con calor, y sus pétalos se curvaban como lenguas de fuego. Ten cuidado, mi señor, advirtió la doncella del espejo. Atacarán si te acercas. Koji desestimó su preocupación con un gesto. Mira esto. Caminó directamente hacia el más cercano. En lugar de atacar, la Whopperflower se inclinó hacia él, y su aura se suavizó como si reconociera a un pariente. ¿Quieres venir conmigo? Preguntó Koji. La planta respondió posando un pétalo tibio sobre su mano. Los dos agentes de Fatui intercambiaron miradas atónitas. ¿Desde cuándo las Whopperflowers son tan amigables? Koji sonrió y guardó la planta dentro de la maceta serenite. Esa es una. Busquémoslas yo ahora. Lumine, ahora recostado de espaldas, levantó el pulgar con pereza. Como era de esperar de mi hombre. Mi señor, preguntó el mago eléctrico con curiosidad, ¿por qué colecciona estas criaturas? Serán una decoración perfecta, respondió Koji con naturalidad. Piensa en ellos como adornos vivientes para el jardín. Las dos mujeres solo pudieron suspirar. ¿Quién más que Koji pensaría en usar flores peligrosas y carnívoras como decoración para el hogar? Ven, hay más cerca, dijo la doncella del espejo. Te guiaremos. Los Fatui contaban con extensas redes de mapeo de monstruos. Encontrar plantas elementales les resultaba fácil. Koji lo siguió, con Lumine medio dormido sobre su espalda. Paimon, que flotaba cerca, se rascó la cabeza. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué Lumine se comporta así? Noelle, que había estado observando a Paimon mientras la pareja estaba ocupada, solo sonrió con complicidad. Aether está ahora en Liyue, dijo Alice asintiendo. ¿En realidad? Lumine se incorporó de un salto del abrazo de Koji, con el rostro lleno de emoción. Después de tanto tiempo, por fin tenía noticias de su hermano. Tu hermano, Aether, príncipe de la Orden del Abismo, se encuentra actualmente aquí en Liyue, continuó Alice. ¿El príncipe de la Orden del Abismo? Lumine frunció el ceño. Sabía que su hermano tenía alguna conexión con el abismo, pero no que fuera tan profunda. No le cuentes esto a nadie, advirtió Alice con solemnidad. Si se corre la voz, alguien podría ir tras de ti. No le preocupaba la seguridad de Lumine. Lo que temía era que alguien provocara a Koji. Si eso sucedía, podría hacer desaparecer a Teyvat del mapa. Al fin y al cabo, Lumine era su mujer, y Alice había visto a demasiados hombres destruir el mundo por mucho menos. Lo entiendo, dijo Lumine con seriedad. Incluso sus amigos reaccionarían de forma diferente si supieran que su hermano era el príncipe del abismo. Comparada con los Fatui, la Orden del Abismo era aún más temida y odiada. Ustedes, brujas, tienen una red impresionante, comentó Koji. Recopilar información como esa no es tarea fácil. Solo nos dan detalles generales. El abismo es especial, respondió Alicia con una leve risa. Ruinas de Liyue. Estatua corrupta del dios invertido. No eres bienvenida aquí, bruja. Un heraldo del abismo azul apareció ante ella, con un tono cargado de cautela y temor. La última vez que Alice se había colado en el abismo, casi lo había destruido por completo. ¿Ah, sí? Bueno, vine de todos modos, dijo Alicia con frialdad. Hubo muchos lugares que no la recibieron con los brazos abiertos, pero Koji y los demás estaban allí. Retírate. No eres su oponente. Aether salió por la puerta del abismo que se había abierto. A diferencia de Lumine, las marcas en forma de diamante de su cuerpo no irradiaban ningún elemento de los 7. No portaba la espada de viajero de filo romo, sino una reluciente hoja blanca y dorada. Sin embargo, su cabello y su atuendo seguían reflejando el estilo de Lumine. «Lumine, ¿ese es tu hermano?», preguntó Paimon con curiosidad. «Sí. Aether, por fin nos volvemos a encontrar», dijo Lumine, con la voz cargada de emoción. «No esperaba que nos encontráramos en estas circunstancias», dijo Aether en voz baja. Koji sonrió. «Hola, cuñado. Encantado de conocerte por fin». Aether. Eso lo tomó por sorpresa. Pero al ver a Lumine sonrojarse y no negarlo, todo quedó claro. Ella sí estaba con ese hombre. «Aether, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no viniste a verme?», preguntó Lumine. «Tengo muchas tareas que completar», respondió Aether con calma.
Hasta que no se restablezca la paz en el abismo, mi guerra con Celestia no habrá terminado. ¿El príncipe del abismo, eh? ¿Así que esto es para Caenria? Preguntó Alice con interés. Esto no tiene nada que ver contigo, bruja Alice, dijo Aether con voz sombría. La última vez que se vieron, ella casi lo hizo pedazos. ¿Eso significa que no puedes volver conmigo? La sonrisa de Lumine se tornó peligrosa. Conociendo esa expresión demasiado bien, Aether retrocedió instintivamente. Cariño, dijo Lumine con dulzura, rómpele las piernas por mí. Lo llevaremos a casa en silla de ruedas. Aether se quedó paralizado, el sudor le corría por la sien y sus ojos se fijaron rápidamente en el palo que Koji sostenía en la mano. Cuñado, por favor, no la animes así, abre la puerta. Nada. El portal del abismo no respondió. Niños, me estrellé. La expresión de Aether quedó inexpresiva. ¿No podemos hablar de esto pacíficamente? Dijo con una sonrisa forzada. El heraldo del abismo suspiró en silencio. De verdad, este es nuestro príncipe frío y despiadado. Quizás sea hora de que empecemos a seguir a la princesa en este momento. Aether, debes estar bromeando, dijo Lumine. De acuerdo, no le rompas las piernas, solo sella sus poderes, decidió, aún sonriendo. Entiendo. Koji soltó el palo y se acercó a Aether, colocando una mano firme sobre su hombro. Bendición de sellado activada. La energía de Aether quedó sellada. Ahora su fuerza era apenas ligeramente superior a la de una persona promedio. Lo siento, cuñado, dijo Koji con una sonrisa. A Lumine le importas mucho. La boca de Aether se crispó. Sabía que esto iba a terminar mal, deberías regresar. Volveré más tarde. Al ver su estado de indefensión, el heraldo del abismo le miró en busca de órdenes. Vete, suspiró Aether. Ahora mismo no hay escapatoria. Entendido, príncipe, dijo el heraldo con rigidez. Hermano, ahora por fin podemos hablar. Dime, ¿qué estás haciendo realmente? Lumine se cruzó de brazos. Menos mal que ya tengo marido. Pensó. Si no, jamás lo atraparía. Aether sonrió con indulgencia. Muy bien. Te has ganado el derecho a saber algunas cosas. Encontrar a alguien tan fuerte como tu novio, incluso Celestia dudaría ante él. Buena respuesta. Has pasado por muchas cosas estos años, ¿verdad? Preguntó Koji. Sí. Ya he viajado por este mundo una vez. En teoría, debería estar esperándola al final del viaje. Ella debe dejar su propia huella, su propia historia, en este mundo, dijo Aether en voz baja. ¿Quién podría haber predicho que Koji, esta variable impredecible, lo anclaría aquí en lugar de a él? Si de verdad quieres saberlo, esa bruja, Alicia arqueó una ceja, esa soy yo. Lumine parpadeó. He oído algunas cosas. Pero si me lo cuentas, probablemente aprenderé mucho más. Alicia sonrió con picardía. Has oído hablar de Rinnedotir de Mondstadt, ¿verdad? La historia de Caenria es compleja, advirtió Aether. Ni siquiera ella puede hablar de ella con naturalidad. ¿Ah? ¿De verdad crees que me importaría? Bromeó Alice. Koji se cruzó de brazos. Conmigo aquí, ¿quién podría hacerle daño a Lumine? La sonrisa de Alicia se congeló. Exactamente, dijo Koji con firmeza. Si alguien lo intenta, le arrebataré incluso la posibilidad de resucitar. Cariño, no vas a volver conmigo, ¿verdad? Preguntó Lumine de nuevo con esa misma sonrisa peligrosa. Aether dio otro paso atrás. Su sonrisa se suavizó. Una calidez la invadió. La próxima vez que juguemos a las cartas, le concederé todas las poses que quiera, pensó con satisfacción. Tanto Aether como el heraldo del abismo se sentían como si acabaran de comerse una ración entera de comida para perros. Una vez más, Aether suspiró. Esta vez sí que me he estrellado. Aether, ¿cómo es tu nave? Para ser sincero, Koji siempre había pensado que Aether y Lumine cruzaban las estrellas usando únicamente su fuerza física. Uno normal, respondió Aether con indiferencia. Nada especial. Es solo un vehículo. Pensé que ustedes dos habían volado a través del espacio con sus cuerpos, dijo Koji. Lumine puso los ojos en blanco. ¿Cómo podría ser posible? Sería un verdadero fastidio. Ninguno de los dos hermanos era aún tan poderoso. Si tuviéramos ese tipo de fuerza, añadió Lumine, no habría sido encarcelada por ese sustentador de principios celestiales y luego, no importa, jejeje. Lumine. El rostro de Aether se tensó. No puedes hablar así. Koji tosió con incomodidad. De acuerdo, ustedes dos, pónganse al día. Yo me voy. Bosque de Piedras de Guyun. Proyecto de reconstrucción de Gizon. La nueva villa de Koji en Gilly Plains finalmente estaba terminada. Con la ayuda tanto del Arconte del Polvo como del Arconte Geo, la construcción había sido increíblemente rápida.
¿Y qué te parece? Preguntó Gizon con orgullo, admirando los muros de piedra pulida. Ya estaba planeando construir su propia casa cerca. Se ve genial, asintió Koji con satisfacción. Por cierto, Zhongli, dijo Koji de repente, estaba pensando en sugerirle a Ningguang que te convirtieras en el segundo Geo Archon de Liyue. PFFT. Zhongli se atragantó con el té y le lanzó a Koji una mirada fulminante. ¿Acaso este hombre le guardaba rencor? Acababa de retirarse, y ahora Koji quería que volviera a ser arconte. Gizon soltó una carcajada, agarrándose el estómago. Estoy de acuerdo. Hagamos de Zhongli el segundo arconte Geo. Fue cruel, sí, pero muy divertido. Incluso Venti se rió. ¿Por qué no? El anterior Geo Archon está muerto, técnicamente. Zhongli cumple con los requisitos a la perfección. No hace falta, dijo Zhongli rotundamente. Que Ningguang y los Kixin decidan su propio futuro. No tengo intención de volver a ser un arconte. Había esperado miles de años para jubilarse. Preferiría morir antes que volver a ocupar el cargo. Morax, ¿de verdad tienes tanta confianza en dejar que Liyue se una a las 4 grandes civilizaciones? Preguntó Gizon con curiosidad. Los humanos poseen creatividad y potencial, dijo Zhongli con calma. Nosotros, los dioses, restringimos su desarrollo. Dar un paso atrás y dejar que se desarrollen libremente es la decisión correcta. Aquellos lo suficientemente sabios como para darse cuenta de que el Geo Archon no había muerto realmente también sabrían que había límites que no debían cruzarse. ¿Alice ya se fue? Preguntó Gizon. Sí, asintió Zhongli. Tiene la responsabilidad de mantener la frontera. No puede ausentarse por mucho tiempo. Ahora que Alice se había ido, por fin podía relajarse. Su presencia en Liyue era estresante. Tu próxima parada debería ser Inazuma, ¿correcto? Preguntó Zhongli. Sí, dijo Koji. La nación del trueno he oído que el shogun no sabe cocinar. ¿Es cierto? Zhongli se quedó paralizado, los recuerdos pasaron fugazmente ante sus ojos. Será mejor que no comas nada de lo que prepare, advirtió con gravedad. Ni siquiera los dioses pueden con la cocina de Belcebú. ¿De verdad es tan malo? Preguntó Gizon, con curiosidad. Peor aún, suspiró Zhongli. Una vez destrozó una cocina entera solo por intentarlo. Sus platos son letales. Koji arqueó una ceja. ¿Tan mal está? Zhongli asintió con profunda sinceridad. Durante una reunión, tuvimos la desgracia de probar un bocado. Prefiero luchar en otra guerra de arcontes antes que volver a sufrir eso. Gizon respiró hondo. Tan terrible. ¿Quieres que te traiga un poco la próxima vez? Bromeó Koji. Zhongli retrocedió al instante. No, gracias, a menos que desees asistir a mi funeral. Koji soltó una risita. El viejo tiene razón. La cocina de ella es realmente mortal. Un solo bocado podría matar incluso a un dios. Puede que fuera inmortal, pero no tenía ninguna intención de morir por una comida. Aún así, la idea le resultaba divertida. Quizás guardaría algo para ciertos enemigos, como la ballena de las estrellas devoradoras o los caballeros de la malevolencia. Les encantaría probar el juicio de la eternidad del shogun. Más allá de Teibat, en algún lugar lejano, uno de esos caballeros sintió de repente un escalofrío ominoso. Zhongli, preguntó Gizon, decreto de la caza de visiones de Inazuma, ¿qué son exactamente las visiones? ¿Son solo órganos mágicos externos? No exactamente, respondió Zhongli. Nada en este mundo es gratis. Una visión otorga el poder de controlar los elementos, pero tiene un precio. Y cuando llegue el momento de pagar ese precio, continuó, ¿podrá realmente permitírselo quien lo empuñe? La mirada de Zhongli se perdió en la distancia. En el momento en que uno recibe una visión, la rueda del destino comienza a girar. Aceptar el destino suele ser la opción más sabia, y segura. Intentar desafiarlo es peligroso. Para la mayoría, vivir bajo el designio del destino es sinónimo de felicidad, dijo. Pero cuidado. Si la visión se vuelve contra quien la porta, la supervivencia depende de si ha vivido lo suficiente para afrontar ese día. Koji se cruzó de brazos. Venti, ¿alguien con una visión puede llegar a ser un dios? Pueden, dijo Venti en voz baja. Pero las probabilidades son escasas. Vanessa llegó hasta Celestia, pero no la he vuelto a ver desde entonces. Aun siendo uno de los 7, no podía simplemente entrar en Celestia cuando quisiera. La oficina provisional de Ningguang se encontraba ahora en el pabellón Yueai, en la planta baja. La cámara de Jade aún estaba en reconstrucción. Oiga, señorita magnate, ¿cuánto dinero tiene? Preguntó Koji. Siempre que Ningguang pagaba algo, ni siquiera pestañeaba. Simplemente firmaba el cheque sin dudarlo.
No estoy segura, dijo con calma. En los negocios, el progreso nunca se detiene. Mora es solo un número. Lo que importa es la red de confianza que la respalda. Sus palabras eran elegantes y distantes, pero tenían peso. Para ella, Mora no era dinero, sino sentimiento, esfuerzo y conexión, ligados a la cámara de Jade misma. Con la construcción aún en marcha, mejor no te acerques demasiado al lugar, le recordó Koji. Ya sabes cómo se agolpan los comerciantes donde quiera que haya información valiosa. Ningguang asintió. Incluso para uno de los Liyue Kixing, esta no era una tarea sencilla. Reconstruir la cámara de Jade consumiría recursos y pondría a prueba las alianzas, pero si se hacía bien, valdría la pena. Me has reportado una buena ganancia, dijo con una sonrisa elegante. ¿Qué quieres como pago? ¿Quién parpadeó? Yo. Ningguang ladeó ligeramente la cabeza, sonriendo con aplomo pero sin vergüenza. En cuanto a lo que la gente dice de mí, Tianquan Ningguang, de una riqueza incomparable. Ojos brillantes y una gracia delicada que eclipsa las flores de durazno y albaricoque, ¿es esa la frase? Sonrió Koji. Ningguang soltó una risita. Es una frase que a Utao le encanta usar para provocarme. No puedo decir que me disguste. Koji simplemente se encogió de hombros. Lo pensaré, dijo Ningguang finalmente. No rechazó ni aceptó. Si se tratara de cualquier otra persona, se negaría sin dudarlo. Pero Koji. Él no era una persona común y corriente. Una mujer como Ningguang, rica, bella e inteligente, nunca carecería de admiradores. Podría dar vueltas por todo el puerto de Liyue varias veces. Sin embargo, con sus deberes como Kixing, el romance no era algo que pudiera permitirse en ese momento. Detener. Koji se giró justo a tiempo para ver a Shene a punto de estampar las cabezas de dos pandilleros contra el pavimento. No los maten. Gritó rápidamente. Con la fuerza de Shene, sus caneos no sobrevivirían al segundo siguiente. Piérdete, dijo con frialdad. La pareja, aterrorizada, huyó despavorida, apenas con vida. Fuera lo que fuese, Koji estaba seguro de que Shene no había atacado primero. Debían de haberla provocado. Las cuerdas rojas que ataban el temperamento de Shene le habían impedido hacer daño a inocentes, pero eso no significaba que careciera de compasión. TSK, TSK. ¿Qué te ha estado enseñando el guardián de la nube? Dijo Koji. Sigues siendo como un inmortal intocado por el polvo mortal. ¿Hice algo mal? Preguntó Shene inocentemente, parpadeando. No está mal, pero, quizás deberías bajarle un poco el tono la próxima vez. Matar gente en la ciudad es solo papeleo con el que no quiero lidiar. Shene sintió pensativo. Entendido. La próxima vez, golpearé más suave. Koji se llevó la mano a la frente. Eso, no es exactamente lo que quería decir. En fin, suspiró, no pelees dentro del Liyue. En la naturaleza, está bien, pero si los Miyelit lo ven, te arrestarán. Koji, dijo Shene de repente, quizás podrías quitarme la cuerda roja. ¿Por qué no? ¿Puedo ayudar con eso? Respondió. Pero Shene negó con la cabeza. No. Sin eso, podría perder el control. No pasa nada, dijo Koji, acercándose. Confía en mí. Antes de que pudiera reaccionar, él soltó la cuerda roja. Una oleada de energía violenta brotó de su cuerpo. Rabia, dolor y algo mucho más antiguo. Koji alzó la mano. Bendición de purificación. Un destello de luz divina iluminó la calle. El aura maligna gritó, retorciéndose como si estuviera quemada, antes de disolverse por completo. Un instante después apareció Cloud Retainer, alarmado por el repentino estallido de fuerza espiritual. ¿Qué está pasando? Sentí una energía violenta, espera, la cuerda ha desaparecido. Ella miró a Shene con sorpresa. Su discípula permanecía tranquila y con la mirada serena, con un aura estable. Maestro, dijo Shene en voz baja, Koji me ayudó. Estoy bien. Se tocó el pecho. Sin la atadura de la cuerda, unas emociones desconocidas pero suaves brotaron en su interior. Extrañas, pero no desagradables. Cloud Retainer la observó asombrado. Así que por fin te has liberado de esa carga. Ni siquiera Morax pudo resolver este problema y tú sí. Koji solo sonrió levemente. En ese caso, Shene, dijo el guardián de las nubes, ya puedes vivir entre los mortales. Incluso las grullas solitarias necesitan compañía. Sigo prefiriendo las montañas, murmuró Shene. Niño insensato. Incluso en el mundo mortal se pueden encontrar nuevas formas de cultivo y comprensión. Cloud Retainer agitó su ala con desdén. Cuida de ella, amiguita. Luego desapareció. Shene exhaló, sin saber si sentirse aliviada o nerviosa. Vamos, dijo Koji. Vamos a encontrarnos con los demás.
En la villa de Koji en Gillick Plains, Lumine descansaba en el sofá, leyendo una novela ligera importada de Inazuma. Ella soltó una carcajada. ¿Quién permitió que se publicara una historia así? El autor debe tener un respaldo muy importante. El nombre en la portada decía, Linglong Tofu. Un momento, dijo Lumine. ¿No es ese el seudónimo de Yae Miko? Era de esperarse. Ser una de las editoras principales de Inazuma tiene sus ventajas. Koji resopló. Tiene sentido. Yae Miko tiene un rango lo suficientemente alto como para escribir lo que quiera. Lumine soltó una risita. Incluso llamó al Shogun Raiden un ermitaño de campo. Y ella apenas sale del castillo. ¿Acaso Yae le enseña sus novelas todos los días? Koji sonrió con sorna. Probablemente. Y a juzgar por su temperamento, Ei simplemente los lee en silencio. Lumine se tapó la boca para reprimir la risa. Así que en Liyue tenemos al viejo rockero perezoso, y en Inazuma, a la diosa del trueno hogareña. Mondstadt tiene al bardo borracho, y ahora tenemos a un shogun paleto de pueblo. ¿Y qué hay del arconte dendro? Preguntó. Koji pensó por un segundo. Un niño tonto. ¿Eh? Aether soltó una risita mientras Lumine sonreía. Verla feliz de nuevo le produjo un silencioso alivio. Con Koji a su lado, su viaje nunca volvería a ser solitario. Un portal abisal profundo se desvaneció lentamente en el patio de Koji. Tras explicarle lo que estaba haciendo, Aether permitió a Koji quitar el sello para poder marcharse. ¿Qué más podía hacer? Aunque lograra que se quedara, Aether jamás podría dejar de lado su corazón. Lumine se apoyó en el hombro de Koji. Sabía que lo que Aether estaba haciendo era peligroso, pero no quería que se arrepintiera. Si Aether alguna vez se enfrenta a una crisis de vida o muerte, Koji, por favor, ayúdalo. No quiero perder a mi hermano, susurró Lumine suavemente, apoyándose en el pecho de Koji. Mi cuñado no morirá tan fácilmente. Incluso si de alguna manera lo hiciera, puedo revivirlo. Lumine no puso objeciones. Mientras pudiera vivir, eso era suficiente. Bajo la raíz del árbol exterminador de dragones. Un antiguo dragón, tan viejo como las montañas, el rey dragón Azdaa, el sacudidor de montañas, había estado aprisionado aquí durante incontables eras. Como ser que una vez luchó junto a Morax, el poder de Azdaa era incuestionable. Incluso si el propio Morax actuara, tendría que prepararse para la destrucción mutua. He oído que el rey dragón se volvió loco porque la gente de Liyue desenterró su casa. Preguntó Koji, mirando fijamente el gran sello que tenían delante. Zhongli asintió sin negarlo. Aunque la erosión existía de forma natural, los habitantes de Liyue habían sobreexplotado la tierra para la producción, empeorando así la erosión de Azdaa. Ni siquiera la intervención de Morax pudo detener su propagación. Si los humanos no hubieran destruido todo imprudentemente, Azdaa no se habría erosionado tanto, dijo Cloud Retainer con irritación. Con la fuerza del rey dragón, el mero tiempo no lo habría vuelto loco. A lo largo de los siglos, los adeptos habían acudido con frecuencia a inspeccionar el sello. Los humanos deben evolucionar, suspiró Madame Pin, pero es cierto que en aquel entonces se excedieron. Entonces, la gente de Liyue sobreexplotó los recursos mineros y volvió loco a su dios guardián, ¿verdad? Koji aplaudió. Zhongli y los demás lo admitieron en silencio. En efecto, la culpa era de la humanidad. Si Azdaa no hubiera conservado un ápice de cordura y les hubiera pedido que lo sellaran, el puerto de Liyue podría haber sido destruido. Hola a todos, ha pasado mucho tiempo. Un hombre de la etnia Liyue, que llevaba gafas, se acercó, y su cuerpo resplandecía tenuemente con una luz blanca. ¿Quién no sentía hostilidad? ¿Azdaa? El guardián de la nube frunció el ceño. Aunque el aura era débil, era inconfundible. No soy el rey dragón en persona, sino una pequeña parte de él que reside en este humano. Cuando te vi venir, la curiosidad me trajo hasta aquí, y los recuerdos del rey dragón resurgieron, dijo el hombre con calma. Eres el remanente de la benevolente voluntad de Azdaa, ¿no es así? Zhongli suspiró suavemente. Sí, Morax. Kunjun asintió. Miró a Gizon y sonrió. No esperaba que volvieras, Atus. Gizon soltó una risita. Yo tampoco. Azdaa, pronto ayudaremos a que tu verdadero cuerpo despierte de nuevo. Atravesaron el sello y llegaron a las profundidades de piedra, donde les esperaba la enorme figura atada del rey dragón. ¿Eh? ¿Azdaa se ha puesto gordo? Cloud Retainer arqueó una ceja. El dragón parecía aún más corpulento que antes. Si salta ahora, la tierra temblará con más fuerza que nunca. Sin nada que comer durante todos estos siglos, ha estado tragando tierra. Después de tanto tiempo, claro que ha engordado, dijo Koji, divertido. Kunjun.
Aunque solo fuera un fragmento, que me llamaran gorda seguía doliendo. Qué lástima, siglos sin comida. No puedo evitar sentir lástima por él, murmuró Paimon. Al percibir el aura de Morax, los ojos de Azdaa se abrieron. Salvajes, violentos, desprovistos de razón. Morax, es hora de arreglarlo todo. Un rugido ensordecedor resonó. La tierra tembló, las montañas se estremecieron. Esto no se parece en nada a Osial, dijo Lumine con gravedad. Por supuesto que no, respondió Cloud Retainer. Azdaa es un ser igual al mismísimo Geo Archon. Osial no era nada. Azdaa podía aplastarlo de un solo golpe. Amigo, te lo dejo a ti. Koji asintió. Extendiendo la mano hacia Kunjun, dibujó una esfera de luz blanca en ella. Cuando la benevolente voluntad del rey dragón abandonó el cuerpo de Kunjun, el hombre se desplomó. Zhongli lo sujetó rápidamente. Después de todo, seguía siendo ciudadano de Liyue. Purificar. Koji devolvió la benevolente voluntad de Azdaa a su verdadera forma, junto con un estallido de luz purificadora divina. La razón comenzó a regresar. La locura en los ojos de Azdaa se fue disipando lentamente. Morax. Azdaa miró a Zhongli. Los recuerdos volvieron, todo. Azdaa, ya basta. Estás despierto. Zhongli agitó la mano. La barrera de sellado se disolvió. Ya no era necesario atarlo. El colosal cuerpo del rey dragón se encogió, hasta que un hombre de cabello castaño se plantó frente a ellos. Entonces, he oído que fingiste tu muerte para retirarte. Preguntó Azdaa con sequedad. Mientras poseía a aquel humano, había visto caer del cielo la tormenta eléctrica. Un mortal tal vez no lo hubiera notado, pero como antiguo compañero de Morax, conocía el poder de su amigo. El poderoso Geo Archon, muerto por una caída. No fue alcanzado por un rayo en medio de la tribulación, sino que, resbaló y cayó. Mi momento había llegado. Ahora le toca a la humanidad. Zhongli sonrió levemente. ¿Estás seguro de que los humanos pueden con ello? La erosión en mi zona empeoró porque sobreexplotaron la tierra. Ese es un problema para el futuro, dijo Zhongli. Simplemente observaremos y registraremos. Si la humanidad se desvía demasiado de su camino, intervendremos para corregirlo. Al optar por dar un paso atrás, dejaría que los humanos afrontaran sus propios errores. Sin la guía divina, la humanidad podría alcanzar un mayor potencial. Como desees, dijo Azdaa en voz baja. Gracias por devolverme la razón. No hay problema. Aunque, sinceramente, pensé que te convertirías en una niña pequeña, dijo Koji riendo. En la historia, tu maldad se manifiesta como una niña de pelo azul. Azdaa se rascó la cabeza con incomodidad. Eso, sí. Tenía pensado separar esa forma, pero antes de que pudiera, llegaron todos ustedes. Gizon y los demás lo miraron con expresiones extrañas. La vergüenza hizo que Azdaa deseara poder volver a meterse en su sello. Aether, aquella vez que viajaste sola, ¿abriste también todos y cada uno de los cofres que viste? Lumine estaba de pie frente a un cofre que solo contenía un poco de repollo y unas pocas mora. La vena de su frente se contrajo violentamente mientras contactaba a su querido Oni-chan sin dudarlo. Ah, esto, balbuceó Aether, con gotas de sudor perladas en la frente. No podía negarlo. Por supuesto que había abierto incontables cofres. ¿Qué clase de viajero los deja sin abrir? Lumine, escucha mi excusa, no, mi explicación. Su voz denotaba culpabilidad, su tono era débil. Lumine podía oír el pánico. Golpeó el suelo con furia. No es de extrañar que los cofres salvajes rara vez contuvieran buenos tesoros. Eran de segunda mano. Aether, escucha con atención. Tienes prohibida la entrada a esta casa a partir de ahora. Colgó el comunicador de un tirón. Paimon flotaba a su lado, igualmente indignada. Gracias a este dispositivo de comunicación que le permitía contactar con Aether en cualquier momento, Lumine se sintió un poco más tranquila al dejarlo ir, pero solo un poco. Cuartel General de la Orden del Abismo. Aether se rascó la cabeza con frustración. El secreto había salido a la luz. La próxima vez, tendría que pensar en una mejor manera de advertirle. ¿Cuánta mora tiene la Orden del Abismo? Le preguntó a un mago del abismo que estaba cerca. El mago ladeó la cabeza. La orden no necesitaba mucho dinero. De todos modos, pocos se atrevían a comerciar con ellos. De vuelta en Liyue, Paimon se sentó en la cama y metió a Mora en su pequeña hucha, su preciado cofre del tesoro. Paimon, ¿cuánto has ahorrado? Gritó Lumine desde el otro lado de la habitación, mirándolo con recelo. Paimon apretó con fuerza su hucha. Esto es de Paimon. No puedes quitármelo. Lumine no pudo evitar reírse con exasperación. No estoy tan arruinada, pequeña hada glotona. Pero ahorra de todos modos.
Si alguna vez tengo que dejar este mundo, te las arreglarás sola. Sin Mora, probablemente morirías de hambre y te desmayarías en un río. Aunque solo habían viajado juntas por 2 naciones, Lumine ya consideraba a Paimon como de su familia. La habilidad de combate de la pequeña compañera era peor que la de un jabalí salvaje. ¿Cómo sobreviviría sin Lumine? Lumine esperaba que, si algún día abandonaba Teyvat, Paimon pudiera recuperar su poder perdido. Así podría marcharse sin preocupaciones. Paimon, Baemon, ¿quiénes sois en realidad? Murmuró. ¿Qué misterioso pasado os estáis ocultando? Paimon vaciló. No había pensado en el día en que tendrían que separarse. Viajar con Lumine era divertido, seguro, cálido y con comida abundante. Una vida sin ella le parecía terriblemente solitaria. Además, de alguna manera se sentía ligada a Teyvat. Pertenecía a este mundo y no podía viajar entre reinos como Lumine. Tiene que haber una solución, dijo Lumine. Se había acostumbrado demasiado a tener a Paimon a su lado. Separarse le dolería. Entonces deja que Paimon se quede contigo para siempre. Koji entró con una sonrisa tranquila. Si Paimon está ligada a Teyvat, simplemente usaré esta espada divina para romper ese vínculo. Colocó una mano en la empuñadura, a la altura de la cintura, con confianza en la mirada. Para él, las bendiciones podían moldear la realidad misma. Lumine sonrió. Sí. Paimon, nuestro viaje nunca terminará. Paimon tampoco quiere separarse. Paimon es tu mejor compañera. ¿Te refieres a mis raciones de emergencia y de reserva, que prefiero a toda costa? Bromeó Lumine. Al ver a Lumine abrir la boca con una mueca de falsa amenaza, Paimon dio un grito y se elevó en el aire aterrorizada, creyendo de verdad que Lumine podría intentar probarla. Paimon no está rico. Paimon no se ha bañado en días. Paimon huele fatal. Dijo presa del pánico. Lumine se cruzó de brazos, fingiendo estar enfadada. ¿No te has bañado? ¿Y sigues durmiendo en mi cama? Parece que de verdad quieres formar parte del guiso. Se abalanzó juguetonamente y la habitación se llenó de risas y caos. Koji soltó una risita disimulada y salió, principalmente para evitar que lo echaran a él también. En Liyue había muchos restaurantes, pero para Koji, ninguno se comparaba con este. Aquí se servían platos con auténtica calidez. Comida sencilla para gente de verdad. Los restaurantes más elegantes solo subían los precios con ingredientes más exclusivos, haciendo alarde de riqueza en lugar de ofrecer un sabor excepcional. Pensaba que cocinar servía para llenar el estómago, no para alimentar el ego. En el restaurante Wanmin, los precios eran justos y la comida siempre deliciosa. Naturalmente, siguió siendo popular. Hermano, has vuelto. ¿Qué vas a pedir hoy? El chef Mao lo saludó cordialmente. Koji era un cliente habitual del restaurante, y ambos solían conversar sobre técnicas culinarias. Antes de su reencarnación, Koji había vivido en Waxia, la tierra de la gastronomía, y los sabores de Liyue le resultaban familiares. Veamos, char siu glaseado con miel, pez tigre a la parrilla y tofu con huevas de cangrejo. 3 tazones de arroz también. Hizo su pedido sin problemas, sin necesidad de consultar la carta. Papá, déjame encargarme. La voz pertenecía a Xiangling. Animada y radiante, dio un paso al frente con una sonrisa segura. Esta es mi hija Xiangling, dijo el chef Mao con orgullo. Ha estado recolectando ingredientes estos últimos días. Él sonrió radiante. Su habilidad culinaria ya había superado la suya. ¿Así que eres el viajero del que he oído hablar? Preguntó Xiangling con curiosidad. Xinkyu te mencionó. Koji asintió cortésmente, echando un vistazo a la pequeña criatura que estaba a su lado. Guoba, otrora el dios de la estufa, ahora su fiel compañero tras haber dispersado su poder divino. No pudo evitar pensar que Xiangling realmente tenía un aire de destino. Una chef entrenada por un inmortal, acompañada por un antiguo dios. El chef Mao me ha dicho que tu cocina es incluso mejor que la suya, dijo Koji con una sonrisa. Tendré que probarla yo mismo hoy. Entonces tienes suerte. Respondió Xiangling alegremente, ocupando el lugar de su padre. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Cada gesto revelaba años de experiencia. Desde su manejo seguro del wok hasta el ritmo de sus cortes, era evidente que no se trataba de una habilidad aprendida en pocos meses, sino perfeccionada desde la infancia. Pronto, el aroma llenó la habitación. Pruébalo y dime qué te parece. Xiangling colocó los platos delante de él con una sonrisa. Koji le dio un bocado. Levantó el pulgar en señal de aprobación. Delicioso. Incluso mejor que el del chef Mao. Ja, no digas eso. Rió Xiangling, mirando a su padre.
Papá, no le hagas caso, ¿de acuerdo? El chef Mao restó importancia al comentario con orgullo. ¿Por qué me importaría? El talento de mi hija me hace feliz. Viajero, ¿papá dijo que conoces muchas recetas? Preguntó Xiangling con curiosidad, con los ojos brillantes. Bastantes, respondió Koji. Cosas como col hervida y Buda salta el muro. Interrogación de apertura. ¿Buda salta el muro? Eso se parece mucho a la tentación de Adeptus, dijo, intrigada. Koji soltó una risita. Se podría decir que sí. Los dos siguieron hablando de recetas hasta bien entrada la tarde, y su pasión compartida por la cocina unió mundos y vidas. ¿Qué te pasa, Eula? Koji regresó a casa y encontró a Eula pálida, con una carta temblando en la mano. No es nada, mi tío, Schubert Lorenz, fue sorprendido colaborando con los Fatui, intentando filtrar información sobre Mondstadt. Los caballeros lo descubrieron y lo arrestaron. Eula se llevó una mano a la frente, visiblemente agotada. La mala reputación de la familia Lorenz volvía a pesarle. No le des demasiadas vueltas, dijo Koji con calma. Dado que tu tío hizo algo así, el castigo era inevitable. Pero los caballeros se enteraron, y pronto todo Mondstadt lo sabrá. Esto no se quedará en secreto por mucho tiempo. Dado que esta vez habían actuado los propios caballeros, y no Eula ni el viajero, la noticia se extendería rápidamente por toda la ciudad. Eula, nuestra casa es grande, dijo Lumine de repente. Ven con nosotros. ¿Eh? Eula se quedó paralizada y luego se sonrojó al comprender lo que Lumine quería decir. Eso fue bastante directo. Pero, sinceramente, la tentación era grande. Volver a Mondstadt ahora sería insoportable. La gente solo la despreciaría aún más por los crímenes de su familia. Koji esbozó una sonrisa torcida. Así que así es como luce la majestad de la esposa principal, ¿eh? Se rió entre dientes. Bueno, al menos está ampliando el harem para mí. Esto no tiene nada que ver contigo, Eula, dijo Noelle con impotencia. Dado el apellido Lorenz, incluso si el propio Barbatos viniera a dar explicaciones, es probable que los ciudadanos no le hicieran caso. No lo sé, quizás solo sea huir, pero lo intenté con todas mis fuerzas y nunca importó, dijo Eula con voz débil. Por mucho que se esforzara, no podía borrar los pecados de su tío. Ella conocía los ideales de Schubert, ingenuos como niños. Incluso si él triunfaba, Barbatos volvería a derrocarlos. Atrapada entre la familia Lorenz y Mondstadt, realmente no tenía dónde posicionarse. ¿Qué más decía la carta? Preguntó Koji. Jin me dijo que no volviera por ahora. Entiendo lo que quiere decir. Jin no la culpaba. Simplemente quería que Eula se mantuviera alejada hasta que se le pasara la ira. Pero incluso si regresaba más tarde, la opinión de la gente no cambiaría. Eula suspiró. Olvídalo. He trabajado muy duro durante tanto tiempo. Quizás por fin pueda descansar. Gilly Plain se ha vuelto más animada, dijo Lumine desde el balcón. Más comerciantes de Liyue han instalado puestos allí. Koji echó un vistazo hacia afuera. Supongo que los Kipsing planean urbanizar la zona. Aquí no quedan restos divinos, así que pueden construir una ciudad nueva. Le impresionó su eficiencia. Primero delimitaban el terreno. Las llanuras de Gilly eran inmensas, demasiado grandes para utilizarlas por completo. Luego, las tropas de Miguelit eliminaban a los monstruos de las zonas de construcción. Por suerte, no había sabuesos de la grieta ni criaturas del abismo, solo Ilichurls y otras amenazas menores. Lumine, si estás aburrida, podrías aceptar algunos encargos de matar monstruos, sugirió Koji. No solo el Miguelit, sino incluso el gremio de aventureros habían comenzado a aceptar peticiones de exterminio. Lumine le hizo un gesto para que se fuera. No, gracias. Solo abriré algunos cofres de vez en cuando. Ya no le faltaba mora, así que no había necesidad de trabajar sin parar. Y, sinceramente, últimamente ni siquiera le apetecía abrir cofres. La idea de que su hermano ya los hubiera saqueado una vez, y se hubiera llevado todo lo bueno, le amargaba el humor al instante. Ahora solo habría unas pocas por diversión. La mayor parte del tiempo la dedicaba a hacer turismo, disfrutar del paisaje o simplemente relajarse en casa, o en su maceta serenite. Koji soltó una risita. Los ricos siempre se vuelven perezosos. Funeraria Wangsen. 1, 2, 3. Utao estaba contando a los nuevos empleados. Zhongli, ¿estás seguro de que estas personas que trajiste no son como tú, unos parásitos? Observó a los reclutas con recelo. Conociendo los hábitos de Zhongli, no podía estar del todo segura. Azda y los demás intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Zhongli? ¿Un parásito? Imposible. No te preocupes, Utao, dijo Zhongli con calma.
No le cargarán nada a la cuenta de Wangsen. Llevaba mucho tiempo esperando este día y se había preparado mentalmente. ¿Zhongli no tiene dinero? Preguntó Azda, genuinamente desconcertada. Lo recordaba perfectamente. Mora fue creada por el mismísimo Morax. Entonces, ¿cómo era posible que el creador del dinero no tuviera dinero? Zhongli nunca lleva dinero, dijo Wizon, cubriéndose el rostro. Y cuando va de compras, insiste en comprarlo todo. Es vergonzoso. Azda se quedó sin palabras. Empezaba a pensar que la erosión de Morax podría haber sido peor que la suya propia. ¿Zhongli, eres un adecto? Preguntó Utao, mirando a Bosacius y sus 4 brazos. ¿Y él? Parece uno de los Yaksa. Utao, intenta adivinar con un poco más de audacia, dijo Gizon con una sonrisa divertida. Le gustaba la directora, con su carácter juguetón. No es de extrañar que Zhongli le hubiera tomado cariño. Espera, los ojos de Utao se abrieron de par en par. No me digas. Zhongli suspiró con impotencia. Su identidad estaba a punto de ser descubierta. ¿Cómo iba a mirarla a la cara después de esto? Pero un momento, continuó Utao, frunciendo el ceño. Si Zhongli es realmente el Geo-Archon Morax, ¿por qué el Geo-Archon no tiene a Mora? En teoría económica general, respondió Zhongli con seriedad, si Morax tuviera dinero infinito, desestabilizaría el mercado. No estoy diciendo que debas imprimirlo tú misma. Te pregunto por qué nunca traes ninguno. Regañó Utao, con las manos en las caderas. Zhongli guardó silencio, pensativo. Quizás, simplemente nunca desarrollé el hábito. Utao puso los ojos en blanco. Después de años trabajando con él, la reverencia se había desvanecido hacía mucho tiempo. Saber que era el Arconte Geo no cambiaba el hecho de que era un inútil en la vida cotidiana. Cloud Retainer y los demás observaban el intercambio con discreta diversión. No era de extrañar que Morax sintiera predilección por aquella chica peculiar. Lo trataba como a cualquier otro.